Eliezer Mendoza de los Santos, sea enriquecedora su ponencia. En la Tlacochita Ignorante, como saben algunos de ustedes, estamos tratando de divulgar ciencia, tratando de divulgar conocimiento que se ha desarrollado dentro de la disciplina psicológica y otras que tienen que ver con el comportamiento humano. El día de hoy, el maestro Oscar viene a presentarnos un libro que me parece muy interesante. No es de un psicólogo, o al menos no alguien que institucionalmente lo tengamos catalogado como psicólogo, es más bien un sociólogo, Robert Merton. Bueno, esta obra que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad en Inglaterra del siglo XVII me parece sobresaliente cuando es escrita. Hay que recordar que Merton es discípulo de Talcott Parsons, y eso me hace a mí recordar algunos textos que leí también en mi formación universitaria, particularmente que tenía que ver con la teoría de la acción social, Parsons. Y bueno, tanto Parsons como Merton se les puede ubicar dentro de la corriente del funcionalismo en la sociología. Entonces, hay que verlo con cierta amplitud cognitiva, no porque no sean psicólogos, no tengan nada que decirnos para comprender mejor el comportamiento humano. Pues bueno, ya dando esa introducción, cedo el micrófono al maestro Oscar Eliezer para que nos dé su comentario. Hola, ¿qué tal? A muchos de ustedes los conozco. Ya les he platicado en las clases, seguramente que pues, mis intereses a veces parecían alejarse un poco de la psicología. Yo me dedico mucho a cuestiones de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, filosofía de la ciencia y la tecnología y epistemología. Entonces hoy vengo a hablar un poquito de esta obra que es fundacional de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero que pueden ayudarnos a entender algunos puntos importantes respecto al comportamiento humano, particularmente en una esfera como la actividad científica. La agenda para esta ponencia pues, es esta que se ve aquí. Primero voy a hablar un poquitito de la vida y obra de Robert Merton, que es alguien que tiene una obra muy extensa, entonces sería imprudente de mi parte intentar sintetizar todo su trabajo, pero bueno, solo trataré de dar algunas pinceladas generales de su obra. Después vamos a hablar tantito de la estructura general de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Inglaterra del siglo XVII, que yo abrevié ahí como CTS 17, porque está muy largo el nombre ciertamente. Hablaremos tantito de su estructura general en cuanto a lo que se refiere al orden capitular, y luego ya vamos a entrar en materia de los fundamentos teóricos y metodológicos de esa investigación que él hizo, los principales hallazgos a los que llegó y las enseñanzas que nos dejan, por así decirlo, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, pues para la posteridad. Fíjense que una forma convencional de hacer esta exposición hubiera sido irnos uniendo cada capítulo y cantamos, se acabó, pero se me haría muy aburrido. Entonces, lo que hice es hacer una síntesis más bien de la obra general de Merton, o sea, de esta obra en particular, pero de manera sintética abordarla y conectarla con algunas enseñanzas interesantes o algunas otras cosas contemporáneas también. Entonces, sí es un análisis de esa obra, pero introduje algunas reflexiones propias como para no hacer esto meramente un resumen de un libro que es muy extenso. Bueno, hablando ya propiamente de Robert Merton, la persona, decirles que su nombre completo fue Robert Merton, porque ya falleció en 2003, pero originalmente no se llamaba así, se llamaba, como dice Meyer Skolnick. Él era judío, sus papás eran judíos también. Y Merton en algún momento decidió cambiar de nombre, pues por las represalias que los judíos vivieron en distintas partes del mundo, incluido en Estados Unidos. La historia de por qué eligió el nombre de Merton es muy curiosa. Yo estaba leyendo un poco de su vida, escrita por un comentarista suyo que se llama Carlson, que es un sociólogo muy importante. Según esto, me pareció gracioso,
Merton, cuando era adolescente, se dedicaba a la magia como aficionado. Hacía trucos de magia y ya saben, ese tipo de cosillas que para algunos adolescentes es una afición muy común. Y él se hacía llamar en un principio Merlín, pero luego dijo, ese está como que muy trillado, ¿no? Merlín. Hay muchos magos que se llaman así. E hizo una especie de adaptación y se hizo llamar Merton. Y luego conservó el nombre de Merton ya durante la adultez, pues de forma ya legal, ¿no? Por así decirlo, a raíz de todas estas represalias que su etnia y su cultura estaban sufriendo, ¿no? Ahora, ni que decir que fue uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX y su legado puede verse no solo en su trabajo teórico y metodológico. Su hijo, que también se llama Robert Merton, fue ganador del Premio Nobel de Economía. Es decir, Merton influyó mucho también en la vida de su hijo. Su legado intelectual se ve no solo en su trabajo, sino también en su descendencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también en toda la gran cantidad de sociólogos en los que influyó, ¿no? A lo largo de su carrera como profesor. En cuanto a los aportes como tal, pues como yo les decía en un principio, puede ser un tanto imprudente resumir toda su obra, porque es que Merton influyó a lo mejor de formas hasta desconocidas para muchos de ustedes y para los sociólogos mismos, pero voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Una, pues, contribuyó mucho al desarrollo de la sociología de corte funcionalista, estructuralista, pero hizo algo que casi ningún sociólogo de su época hacía, que era una sociología de corte empírico. Los sociólogos de su época, como Parsons, que fue su profesor o su mentor, Parsons era un teórico acérrimo, o sea, mucha investigación teórica, muy poca investigación empírica. Y Merton dijo, no, ¿por qué no hacemos, o por qué no le damos un giro a esta situación y nos ponemos a levantar datos y a teorizar a partir de la evidencia? Yo sé que ustedes dirán, y eso es muy común ahorita, ¿no? Cuando me encargan hacer un protocolo de investigación en mi materia, pues estoy por hecho que tengo que levantar datos. Pero a principios del siglo XX eso no era tan obvio, al menos no en la sociología. Y pues Merton contribuyó mucho a eso, demasiado. También contribuyó al desarrollo de un concepto, lo propuso como tal, que se conocen como teorías de rango medio. Estos modelos sobre el comportamiento que ahorita son tan comunes en los trabajos de investigación, incluso de doctorado, pero también de licenciatura, cuando yo digo, no, voy a estudiar las actitudes de los niños hacia las matemáticas, eso en esencia es una teoría de rango medio. No hablo de una teoría de las actitudes en general, sino de una teoría específica de las actitudes en un campo muy restringido. Esa es la aportación de Merton. Esta forma que tenemos de hacer investigación fue en esencia producto de su trabajo. El concepto de grupos focales que se utiliza tanto en psicología social, lo propuso Robert Merton mientras trabajaba con Paul Lazarfeld, otro científico social muy importante. Y ni qué decir de las aportaciones que Merton hizo en la sociología de la ciencia o los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es de lo que nos compete hablar hoy. Él propuso el efecto Mateo, un fenómeno muy interesante que ocurre en la ciencia y en otras áreas. Yo podría resumirlo así, ¿no? Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. En la ciencia pasa que los investigadores que están ya renombrados, que son muy famosos, ¿qué pasa? Pues reciben más elogios y se siguen haciendo más famosos, incluso a costa del trabajo que hacen investigadores menos conocidos. Merton estudió mucho aspecto, la obliteración por incorporación también, es cuando tú reconoces una teoría, pero no tienes ni idea del autor que se encargó de hacer esa teoría o ese planteamiento. Todos hemos escuchado, el orden de los factores no altera el producto, pero ¿quién dijo eso originalmente? ¿Quién lo mostró? Yo no tengo idea, pero alguien lo hizo, ciertamente, ¿no? Ese es un ejemplo que pasa muy comúnmente en la ciencia. Las teorías adquieren tanto valor por sí mismas que a veces hasta nos olvidamos de quién desarrolló esta teoría. Pues Merton planteó eso también, lo estudió mucho. Y algo que lo hizo muy conocido también fue el estudio del ethos de la ciencia, es decir, la esencia de valores y normas que caracterizan a la investigación científica. El desinterés, la búsqueda por la verdad, el escepticismo organizado y muchas otras cosas que Merton estudió y propuso, aunque también fueron multiplicadas. Yo no voy a entrar con mucho detalle en eso porque esta obra en particular corresponde a una etapa de Merton donde su trabajo todavía no estaba muy desarrollado, pero
sí que sentó las bases para todo lo que vino después. Fue un parteaguas en la sociología de la ciencia. Vamos a hablar ya un poquito de eso. Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII fue la tesis doctoral de Robert Merton. La termina en el 1935, luego la publica como libro o como monografía en 1938. Y luego de ahí tuvo un montón de reediciones y reimpresiones y etcétera. Pero la estructura general es esta que se ve aquí. Son 11 capítulos en total, una introducción general de la monografía, claro está, y luego empieza a hablar sobre la base social que da sentido a los cambios en los intereses profesionales, empieza a hablar de cómo los factores sociales determinan los intereses de los futuros profesionistas y de los profesionistas en prácticamente cualquier sociedad, ¿no? Empieza a hablar de focos de interés en las ciencias y la tecnología, y luego entra en una cosa que fue muy controversial en su momento, y es que Merton propuso que algo que ayudó a que la ciencia floreciera en Inglaterra del siglo XVII fue la religión. Yo creo que si ahorita uno dice eso, sí, ¿no? En la actualidad, lo primero que te van a decir es como ciencia y religión, pero si estas están peleadas, o sea, esto es imposible. Que pues en la época de Merton también muchos saltaron y dijeron, no digas estupidez, o sea, ciencia y religión no puede ser que la religión haya influido tanto en la ciencia, pero Merton ofrece buena evidencia de que específicamente el protestantismo, en su forma puritana, fungió como un promotor de la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII, y eso se conoce normalmente como la tesis de Merton, ¿no? Fíjense, la tesis de Merton se conoce así de forma tan emblemática por todo el montón de cosas que despertó en su momento, tanto actitudes positivas como negativas en algunos casos, pero la evidencia creo yo que fue contundente hasta cierto punto. Y luego Merton ya se enfoca en otras cosas. Esa ni siquiera era particularmente la meta principal de su trabajo. Él quería estudiar cómo ciencia y sociedad se relacionaban, pero sus críticos se centraron demasiado en la conexión que él planteaba entre ciencia y religión. Porque Merton también habla de la conexión entre ciencia y tecnología, por ejemplo, entre ciencia y política, ciencia y sociedad en general, y un largo, etcétera. Yo voy a intentar resumir esto de la forma más asequible posible, porque sé que no todos aquí nos dedicamos a lo mismo, pero creo que es muy interesante. Sobre todo Merton hizo algo que hasta su época parecía imposible: estudiar la ciencia de forma empírica. La mayoría de ese trabajo, la mayoría de los que estudiaban la ciencia como un objeto, eran filósofos. Lo que más hacían era reflexionar respecto a la estructura lógica y semántica de la ciencia, vamos a decirlo de alguna forma, pero no se preocupaban mucho sobre los factores empíricos que estaban asociados a la práctica científica. Y vamos, la práctica científica es una práctica humana, entonces podría estudiarse psicosocialmente. Al menos eso fue lo que Merton defendió y fue importante. Vamos a hablar primero de los fundamentos teóricos y metodológicos. Esta obra de Merton en particular parte de una serie de cuestiones muy fundamentales. Primero, Merton se preocupa mucho por los modos de interacción entre la sociedad, la cultura y la ciencia. Son tres sistemas distintos, nos dice Merton, pero que están tan íntimamente relacionados que la influencia entre unos y otros pues es ineludible o es imposible, no se puede evitar. Y no solo eso, no habría por qué evitarla, no es necesario, ¿no? La ciencia particularmente no prospera en contextos poco propicios, ¿no? Es decir, si no hay recursos, por ejemplo, si no hay instituciones educativas que tienen una formación científica de calidad, por poner otro ejemplo, si no hay políticas públicas que apoyen a la ciencia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la sociedad parece ser también no prospera adecuadamente sin el conocimiento científico, al menos en cierta medida. Luego también se preocupa por la variedad de interacciones entre los distintos contextos históricos. Es decir, Merton nos dice que estos sistemas, sociedad, cultura y ciencia, interactúan, pero interactúan de forma más o menos distinta dependiendo de los periodos históricos y geográficos, incluso en donde nos encontremos, ¿no? Y por último, se preocupa también por las cuestiones relacionadas a las condiciones de los cambios que hay en los intereses de determinadas disciplinas. Es decir, a lo mejor no lo han pensado, pero la psicología
de esta década no necesariamente se encuentra estudiando lo que estudiaba la psicología de principios del siglo XX. Hay cambios en los intereses de las disciplinas. El por qué ocurren esos cambios es una cosa difícil de responder, pero Merton nos arroja unas cuantas pistas que ahorita vamos a ir viendo a lo largo de esta breve exposición. Una de las tesis sociológicas fundamentales que guía la investigación de Merton es esta que me voy a tomar la libertad de leer. Nos dice, los intereses, las motivaciones y la conducta socialmente pautados que se han establecido en una esfera institucional, como la religión o la economía, son interdependientes con respecto a intereses, motivaciones y conductas socialmente pautados en otras esferas, como por ejemplo en la ciencia. Yo puse este pequeño esquemita, el Oracle no lo ofrece, pero yo así como resumir un poquito la idea de forma muy burda. Pero hay dos esferas, la científica y la económica. Vean cómo la ciencia se beneficia de los intereses y motivaciones económicas, pero la economía también se puede beneficiar de los intereses científicos. Piensen esto, ¿no? La ciencia puede encargarse de hacer ciertos desarrollos científicos y tecnológicos que pueden dar ganancias a los países. Piénsenlo en términos de los desarrollos ingenieriles, de lo que hacen las farmacéuticas, eso deja mucho dinero. Y eso puede llevar a que las esferas económicas y políticas se preocupen por dar dinero a la causa científica. Y así hay como una relación de, por eso se llama esto, de interdependencia, ¿no? Una subsiste por medio de la otra y viceversa. A lo mejor eso ahorita parece muy obvio y más si yo lo estoy platicando así, ¿no? Pero en su momento, cuando Merton lo planteó, no parecía tan obvio. A decir verdad, la idea básica en aquellos tiempos era que la ciencia podía prosperar independientemente de lo que pasara en la sociedad. Yo soy científico, a mí quería ver, no importa lo que piensen los políticos o la sociedad en general, ¿no? No importa. Yo hago investigación para entender el mundo. Pero Merton se dio cuenta de que no era así. No era así ni en el siglo XX ni en el siglo XVII en la Inglaterra protestante. Ahorita vamos a ir viendo más eso. Y aquí tiene que ver con esta cuestión, y también con lo que publicaron. Merton se empieza a preocupar mucho por lo que concierne a los roles múltiples que un sujeto puede tomar en una sociedad. Es decir, un científico o científica puede ser a su vez un político o un religioso, puede desempeñar distintos roles. Y esto es importante porque puede tener un impacto eso en cómo se va construyendo la ciencia de un periodo específico. Ese que está ahí es Robert Boyle. Yo lo puse ahí deliberadamente porque este sujeto fundó la Royal Society, que fue sigue siendo una de las asociaciones científicas más importantes de todos los tiempos. Y este sujeto, como lo ven, fue uno de los físicos más aclamados de su tiempo y hasta la fecha los aportes en el área de la física son fundamentales. Y él era protestante, él era cristiano, y la mayoría de los que estaban en la Royal Society eran cristianos también. Esto ustedes dirán, bueno, que estoy dando una apología, ¿no?, de la relación entre cristianismo y ciencia. Pues no, pero lo que Merton notó es que esa relación tan estrecha que había en la ciencia y religión de esa época, pudo de alguna manera promover bastante el desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? El protestantismo, ahorita lo vamos a ver, tenía una fuerza increíble en esa época, o sea, toda esta reforma luterana que hubo en su momento, ¿no? Pues para darles una idea, el protestantismo pues fue una vertiente que surgió como reacción al catolicismo radical y oscurantista, ¿no? Y los protestantistas, particularmente los puritanos, estaban muy preocupados por el desarrollo de la sociedad, por hacer buenas obras, ¿no?, a través de la fe y de la creencia en Dios, y veían en la ciencia algo útil para eso. Y como tenían mucho poder hasta cierto punto, pues había dinero por medio. Y fíjense que una tesis a la que llega Merton aquí es que la ciencia no es una institución autónoma, es afectada por los cambios en los contextos sociales en los que se encuentra inserta. Y eso es muy importante. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones de un entorno sociocultural, pues la ciencia puede tomar un camino o puede tomar otro muy distinto. Eso es lo que nos plantea Merton. Merton, sin embargo, nos dice,
a decir verdad, aunque hay una relación muy estrecha entre ciencia y otras esferas, no quiere decir que esa ciencia y otras esferas sean exactamente lo mismo. Hay una distinción. Y a Merton le preocupa sobre todo una distinción entre ciencia y tecnología. Nos dice, la ciencia y la tecnología no son lo mismo, aunque se parecen. Es decir, siempre va a haber científicos que estén únicamente interesados en hacer ciencia y les va a valer lo que pase en el mundo. Es la realidad, ¿no? De alguna manera, sin embargo, pese a que puede haber estos científicos que son inmunes a los intereses sociales y aplicados en general, nos dice Merton, no hay forma alguna de que sean impermeables a lo que ocurre en su contexto. Y aquí lo dice y lo marcó en negritas, el desarrollo de la ciencia solo puede darse en contextos que son propicios para eso. La verdad es que en una sociedad que no es propicia, que no tiene un terreno fértil para el desarrollo científico, no puede florecer la ciencia, o si florece, pues lo hace de forma bastante conflictuada, ¿no? Y de manera muy compleja. Estas son las tesis de las que me compartían, es decir, sus supuestos generales. Quienes ya han llevado metodología de la investigación saben que todas las investigaciones parten de ciertos supuestos, a veces en forma de hipótesis, a veces en forma de supuestos más generales, pero casi siempre partimos de un supuesto, no partimos desde cero. Y estos eran los supuestos sobre los que Merton asentaba su investigación. Que la ciencia no es una esfera autónoma de su contexto social, sobre todo eso es una de las más importantes. Pero metodológicamente Merton lo que hizo fue una investigación cuantitativa muy rigurosa. Él se puso a estudiar las correlaciones que había, por ejemplo, entre los intereses vocacionales de los científicos y su formación religiosa, por decir algo, ¿no? Sacó estadísticas muy rigurosas, se basó en varias fuentes de literatura y de datos a las que tuvo acceso, como el diccionario National Biography, los artículos de la Philosophical Transactions, que muchas veces son una de las mejores revistas que hay en el mundo y todo existe, y los informes que la Royal Society exponía sobre sus científicos. En esa época la mayoría, les digo, de los miembros de la Royal eran casi todos de alguna forma del protestantismo, ¿no? Que era lo que imperaba en Inglaterra en aquella época. La virtud de dicha aproximación, nos dice el mismo Merton, pues es que al tratarse de una recolección sistematizada de datos, era más susceptible de ser verificada por otros investigadores. No quiere decir que la investigación cuantitativa sea infalible, pero nos da un conjunto de pautas que la hacen un poquito más escrutable por otros investigadores. Y digo, para la época de Merton esto era un gran mérito porque casi nadie hacía investigación empírica, y mucho menos en el terreno de la sociología, y mucho menos de forma cuantitativa. Entonces, punto para Merton por eso. Ya hablando de los hallazgos propiamente, ya hablamos de los supuestos, de metodología, vamos a hablar un poquito de los hallazgos a los que nos lleva este autor. Una de las conclusiones más importantes a las que llega es que al momento en que él realizó esa monografía, no había como una teoría sociológica del desarrollo científico, y él dijo, yo propongo las bases de esa teoría, apartan de aquí para hacerlo. Eso fue ambicioso, pero le funcionó. Ciertamente sentó las bases de lo que sería una teoría sociológica del desarrollo y de la práctica científica. A la fecha ya hay muchas teorías de la práctica científica, el programa fuerte de conocimiento científico, el programa débil, y hay muchas formas de sociología de la ciencia. Pero Merton sentó las bases, de todo ello. Ya los resultados específicos que obtuvo, él llega a una conclusión muy modesta. Nos dice que lo que él descubrió no necesariamente es generalizable a otros contextos. Ustedes, científicos o futuros científicos sociales, tengan esta advertencia de la cual Merton fue muy consciente. Mucho de lo que nosotros investigamos no siempre se puede generalizar a todos los contextos. Tenemos que ser cuidadosos con cómo adaptamos o cómo trasladamos el conocimiento, por ejemplo, del laboratorio al ámbito práctico, o lo que ocurre en este contexto inmediato de nuestra sociedad y cultura a sociedades y culturas distintas. Me acuerdo como de esto y se dio cuenta de esto. Sin embargo, nos dice hay algunas cosillas generales que podemos concluir y que van a servir para todo el mundo. Muchos sí, estoy siendo muy coloquial, ciertamente. Nos dice, y esta es la primera, la ciencia es una actividad social y eso es suficiente evidencia. Como toda actividad a gran escala, supone una interacción muy continua, constante, de muchas personas, ¿no? Y necesita el apoyo de la sociedad para subsistir.
Entonces, qué sencillo, la ciencia no la hacen las piedras, la ciencia no la hacen los dioses, la ciencia la hacen personas de carne y hueso como nosotros que estamos aquí, ¿no? Sin sociedad no hay ciencia. Y la existencia misma de la ciencia y los científicos y científicas presuponen que ocupan un lugar importante en la escala de valores de la sociedad. Si a la sociedad no nos interesa la ciencia, si a los políticos no les interesa la ciencia, si a los empresarios no les interesa la ciencia, no hay ciencia. Suena terrible y a lo mejor muy crudo, pero esa es la realidad, ¿no? La ciencia funciona también con, al menos en los modelos que nos movemos actualmente. Durante mucho tiempo ha sido así. No quiere decir que Merton fuera un relativista que creía que la verdad se construía socialmente. Eso es otra cosa, es otra historia. Hay una verdad que se puede alcanzar, pero llegar a ella requiere muchas cosas, ¿no? Entonces, para aclararlo, Merton no era un relativista. Eso es un punto importante a considerar. Creo que Merton era mucho más cercano al realismo que al relativismo. Otra conclusión a la que llega es que pues siempre hay cambios en los intereses en torno a la ciencia. A principios del siglo XVII, el interés por la investigación científica era muy escaso. Fue hasta la segunda mitad del siglo XVII que empezaron a despertar ciertos grupos muy fuertes, ¿no?, en lo que se refiere a la investigación científica. Y esto fue muy notorio en las áreas de la biología y la física. Si yo les preguntara por qué creen que la física y la biología tuvieron tanto auge en aquel tiempo, ¿qué me contestarían? Digo, la pregunta es así nomás como retórica, ¿no? Porque no me van a contestar, yo les voy a decir. La cuestión es que eran ciencias que traían un beneficio a la sociedad. Y ese beneficio podía traducirse también en dinero, ¿no?, en ganancias. La física contribuyó mucho a la ingeniería de su tiempo. A decir verdad, podemos decir que la física como ciencia se desarrolló por los problemas ingenieriles que surgieron en las sociedades. Es decir, aquí yo les traje un esquema muy interesante. Merton no lo da como ejemplo, esto yo lo hice para hacerlo más entendible para ustedes que son psicólogos. Merton pone muchos ejemplos de la física. Yo dije, está muy bien, pero ¿qué tal si trae un ejemplo naturalista, pero para nosotros que somos psicólogos? No porque no fuera realista lo de Merton. Fíjense, Merton nos dice que hay factores extracientíficos o factores socioculturales, económicos, políticos, etcétera, que hacen que surjan ciertos problemas generales. Vamos a pensar en un problema general al que se enfrentan los psicólogos de todos los tiempos. Ofrecer alternativas de tratamiento psicológico que sean seguras y efectivas a poblaciones con diversas condiciones. Es decir, dar buena psicoterapia, ya siendo muy coloquial, ¿no? Esa preocupación no surge por un interés científico propiamente. Hay intereses sanitarios, clínicos por medio, que vienen de parte de la población en general, de instituciones de salud, de instituciones políticas, etcétera, etcétera, de ONGs, lo que ustedes quieran. Pero ese problema general, que no necesariamente es un problema científico, nos dice Merton, nos lleva a algo que se conoce como problemas derivados, que eso sí suelen ser problemas científicos. Porque cuando uno quiere ofrecer alternativas de tratamiento psicológicas seguras, efectivas y económicas, se empieza a topar con un chorro de problemas. Primero, ¿cómo establezco medidas y criterios para observar o medir los efectos de estos tratamientos? Ese es un problema psicométrico, que tiene que ver con la ciencia de la psicometría. Y luego, ¿cómo diseño investigación para la evaluación de la efectividad de estas intervenciones? Ese es un problema metodológico que tiene que ver con la ciencia del comportamiento, ¿no? Y luego, ¿cómo analizo y sintetizo los datos? ¿Cómo los junto? ¿Cómo les doy un sentido? Ese es un problema estadístico que también tiene que ver con la ciencia. Es decir, de un problema general que surge de intereses sociales extracientíficos, llegamos a problemas chiquitos que tienen que ver, chiquitos entre comillas, ¿no?, vamos a llamarlos derivados, que tienen que ver con cosas muy específicas de la ciencia, ¿no? Y Merton se dio cuenta de que así funcionaban las cosas en la Inglaterra del siglo XVII y al parecer en muchas sociedades funcionan también de esa manera. Es decir, la ciencia muchas veces florece por los problemas prácticos a los que se enfrentan ciertos grupos, ¿no?, en un determinado momento histórico. Esos problemas prácticos motivan mucho el desarrollo de la ciencia por obvias razones, ¿no? Al intentar resolverlos, empezamos a hacer investigación científica de calidad y de repente la ciencia ya avanzó más o ya está más avanzada de cuando empezamos.
Y luego llegamos a la tesis de Merton, la cosa que según él no era el objetivo principal de su tesis, pero generó mucha controversia entre los sociólogos. La relación entre el espíritu de la religión puritana y la ciencia de dicha época. Aun cuando existían muchas sectas cristianas, y déjenme hacer un paréntesis, secta cristiana se refiere a una variante de cristianismo, ¿no? En términos secta, en antropología y sociología se refiere a una variante de una religión, no quiere decir secta satánica o algo parecido. Claro, porque luego me dicen, ¿cómo que sectas cristianas? No, secta es una variante de una religión principal. Entonces había muchas sectas cristianas, pero todas ellas tenían un conjunto nuclear de valores, que era en esencia todos estos que se asociaban a la reforma protestante de esa época. Este ethos religioso, este núcleo de valores, muy interesante. Yo aquí trato de resumir algunas cosas. Primero, veían en las obras que los seres humanos hacían una posibilidad de agradar al Creador, o sea, a Dios. La ciencia, obviamente, digo, obviamente ahorita, no obviamente en el futuro, la ciencia parecía ser una manera de entender la obra de Dios y de hacerla, de entenderla y de también mejorar en la medida de lo posible las condiciones del ser humano, de nuestros compañeros de vida. Ahora, esto le dio a la ciencia un carácter utilitarista, porque esta forma de utilitarismo no era un ascetismo alejado de la humanidad, sino que buscaba entender la obra de Dios de forma práctica y transformar el mundo para bien. Y la ciencia entonces tuvo un valor sumamente utilitario, como una herramienta para servirle a Dios. Esto, claro está, permitía que no solo a través de la fe se tuviera una buena estima, sino a través de las acciones que fueran útiles al ser humano. La ciencia aquí se convirtió en una guía, no solo para entender la creación de Dios, sino también para contribuir a la mejora de la vida, ¿no? En general. Y en este sentido, tanto ciencia como tecnología pasaron a ser actividades del más alto grado de relevancia, a las que se les empezó a destinar mucho dinero, muchos esfuerzos, que hizo que muchos científicos recibieran apoyo para hacer investigaciones que se asumían podían ayudar a la sociedad. Hay que decir que tenía una visión muy positiva de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia parecía ser una herramienta para ayudar a todo el mundo. Ya actualmente sabemos que no es así. Sabemos que la ciencia, como toda herramienta, puede utilizarse también para destruir personas, ciudades, naciones, o puede no utilizarse para nada, es decir, para entender el mundo como tal. No es que intrínsecamente la ciencia sea buena o sea mala. La psicología no es ni buena ni mala, pero el conocimiento psicológico se puede utilizar tanto para ayudar a alguien, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico, como para desarrollar necesidades artificiales, ¿no? A través de la publicidad y la mercadotecnia, por decir alguna cosa. Esto, que ahorita la gente que estoy platicando y puede parecer muy básico, muy obvio, digo, bajo estos argumentos, en aquella época, en la época de Merton, pues no, evidentemente despertó muchas discrepancias, muchas controversias, mucho conflicto, y dijeron, no, o sea, lo que tú estás queriendo hacer es decir que sin la religión la ciencia no hubiera prosperado. Y Merton les dijo, espérate, yo en ningún momento dije eso. A decir verdad, la ciencia pudo haber prosperado sin la religión cristiana. Eso es cierto, Merton lo reconoce. No considera que el puritanismo haya sido un elemento necesario para el desarrollo de la ciencia. Él nos comenta, la ciencia se desarrolló en otras sociedades también, donde no prosperaba el cristianismo. Lo que considera es que en ese contexto histórico en particular, esas contingencias sociales, esos factores que estaban ahí, influyeron mucho en el desarrollo de la ciencia de esa época y en ese contexto, y se acabó. No quiere decir, yo también lo aclaro también, claro que tengo que admitir, no quiere decir que el cristianismo sea necesario para el desarrollo de la ciencia. Actualmente la ciencia, y así pasó, y Merton lo hizo ver también, se secularizó hasta el punto que pareciera que no coinciden de ninguna forma, ¿no? Esa es una cuestión muy importante para aclarar. Por eso es que la estoy enfatizando, porque me parece que es de cuidado, ¿no?
Luego, otra de las cosas en las que Merton se centra es el vínculo entre ciencia y economía de la nanotecnología. Que para Merton, según dice él, esto era lo más interesante de la tesis, y casi nadie, de su tesis doctoral, y casi nadie se centró en ese aspecto, ¿no? Nos dice él en la página 191, las perspectivas de obtener ganancias económicas personales raramente motivaron las actividades de los científicos. Es como les decía, nunca falta un científico o muchos científicos que solo están interesados en entender el mundo, ¿no? Nos decía él que aún en esos casos donde los intereses económicos son tan fuertes, siempre van a existir grupos de científicos que no están tan motivados por la economía. Eso, años más tarde, llevaría a Merton a desarrollar su concepto de electro científico, del cual no voy a hablar mucho aquí porque no es el objetivo de él. Pero Merton habló o estudió mucho la cuestión del científico desinteresado que busca la verdad sin importar otras tantas cosas, sobre el carácter universal de la ciencia, sobre el escepticismo organizado que guía la práctica científica. Pero a lo mejor eso queda para otra charla, ¿no? También. Es decir, Merton consideraba que los factores sociales tienen mucho peso en el desarrollo de la ciencia, pero siempre hay un conjunto de aspectos normativos y axiológicos, o sea, de valores, que permiten que el científico se resista, no por completo, o al menos parcialmente, a los efectos extracientíficos. ¿Qué nos deja como enseñanza ciencia y tecnología y sociedad? Pues bueno, esto se puede resumir en dos grandes tesis. El aumento en el interés y la aceptación de la ciencia en Inglaterra del siglo XVII pues se encuentra muy bien explicado por la relación que hay entre los valores científicos y los principales valores que promovió el puritanismo de esa época. Es decir, la ciencia con un carácter utilitario para servir al ser humano y para agradar al creador. Y como el puritanismo tenía mucho peso en esa época, eso movilizó mucho los recursos económicos y humanos para el desarrollo de la ciencia. Y luego tenemos otra tesis. El sesgo tecnológico en determinadas áreas de la ciencia tiene una particular conexión con los principales focos de interés económico de la época. Es decir, como les decía, la economía generalmente va determinando hasta cierto punto cuáles son los problemas generales que deben resolverse, y eso hace que los científicos se concentren en esos problemas generales y luego de ahí van saliendo ya los problemas derivados que desarrollan propiamente a la ciencia en un sentido teórico y metodológico. Otras cosillas que quiero yo recalcar es que la religión no necesariamente es el motor del cambio científico. Yo lo aclaro porque luego también cuando he discutido estas cosas a veces me han preguntado, bueno, si tú eres religioso, no, ciertamente yo soy ateo, pero hay que reconocer que en esa época la religión jugó un papel fundamental, ¿no? Creo que Merton fue de esa misma idea, un papel fundamental de la religión, más no completamente necesario, ¿no? Es distinto, ¿no? Merton reconoció que la ciencia se convirtió al final en una fuerza secular que se separó casi por completo del ethos religioso, ¿no? Pero la tesis de que la ciencia requiere de un contexto fértil, eso, para desarrollarse, eso todavía es algo que persiste. Creo que todos los científicos, todos los estudiosos de la ciencia y la tecnología estamos de acuerdo en eso. Podremos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero de que la ciencia requiere de un terreno fértil para prosperar, es un hecho. Obviamente esto no debe ser entendido como una forma de determinismo social, ¿no? Desde el cual la sociedad determine por completo y de forma indefectible los intereses científicos. Aún así, y esto un científico, un físico y filósofo que se llama Mario Bunge, él comentaba algo que me parece interesante, dice, aún en Latinoamérica y en los países que están en vías de desarrollo, se puede llegar a hacer investigación aun cuando los recursos son muy escasos, ¿no? Claro, no es la misma, no es el mismo tipo de investigación que florece en otros contextos. Por ejemplo, las ciencias sociales y la filosofía y las humanidades han florecido mucho en América Latina y tienen una gran fuerza. Mientras que el desarrollo tecnológico en las ciencias físicas, por ejemplo, han tenido un desarrollo un poquito menor. Eso puede estar asociado a la falta de recursos. Es decir, la reflexión humanística y filosófica puede prosperar casi en cualquier contexto, aunque no haya mucho recurso económico y de infraestructura, pero las investigaciones tecnológicas que requieren de infraestructura material y económica muy particular, pues si es en un contexto donde no hay recursos, no van a florecer tan fácilmente.
Este es un punto interesante que requiere toda una larga discusión, pero pues, bueno, aquí lo menciono brevemente. Y aún hay mucho por hacer. La ciencia como actividad humana es un fenómeno muy complejo, no es impermeable al estudio crítico, empírico, filosófico y social, ¿no? El enfoque que siguió Merton fue un enfoque externalista, es decir, factores externos que influyen en la ciencia, pero hay que observar también los factores que ocurren dentro de la ciencia misma. Las controversias científicas, por ejemplo, la psicología de la ciencia, es decir, qué aspectos psicológicos del científico, como su personalidad, actitudes, cualidades intelectuales, pueden tener un impacto en la forma en cómo se hace investigación científica. Yo creo que los psicólogos podríamos ser partícipes, lo somos en muchas partes, de ese tipo de cosas, ¿no? Partícipes en ese tipo de investigaciones. Es decir, podemos proponer y podemos aportar mucho al estudio empírico de la ciencia misma, es decir, a entender la ciencia como una actividad humana. Eso me parece que es algo fundamental y aún falta mucho por hacer. Psicología de la ciencia, así se suele llamar normalmente. Aquí están las referencias que yo usé, nada más usé dos, pero aquí menciono alguna literatura de interés si alguien quisiera ahondar en estas cosas. El primero de mis trabajos es el de David Bloor, que se conoce como conocimiento e imaginario social. Él es uno de los principales promotores del enfoque relativista en la sociología del conocimiento científico. No estoy de todo de acuerdo en muchas cosas que dice, pero la verdad es que dice cosas muy sugerentes y sus aportaciones al ámbito de los estudios sociales sobre ciencia y tecnología son innegables. Luego está un compendio que Merton hizo con otros autores que se llama La sociología de la ciencia, investigaciones teóricas y empíricas. Ahí son un conjunto de ensayos muy interesantes y de artículos científicos también sobre el estado de la sociología del conocimiento científico. Y aquí en México tuvimos a un filósofo que ya falleció, que se llamaba León Olive. Este texto se llama El bien, el mal y la razón, facetas de la ciencia y de la tecnología. Este me parece un buen libro en donde se reflexionan mucho sobre los aspectos éticos y morales de la ciencia. Olive fue alguien muy preocupado en todo momento por este tipo de cosas, ¿no? Por la conexión entre ciencia y sociedad, y me parece que fue muy ilustre en el ámbito de los estudios sobre ciencia y tecnología. Y luego tenemos el trabajo de Collins, de Evans, repensando la pericia o la experiencia, pero en un sentido de la experiencia del experto, ¿no? Por eso le llamo pericia, no está traducido ese texto en español. El trabajo de Collins y de Evans corresponde a lo que se conocería como la tercera ola de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. A ellos les interesa mucho la conexión que hay entre el científico como experto en su área y los otros expertos que pueden haber en campos no necesariamente científicos. Yo siempre pongo el caso, ¿no? de la agricultura, ¿no? Se acercan a los agricultores, se acercan ingenieros y científicos, a veces con la actitud, con la presuposición de que el agricultor es un ignorante. Eso no es cierto. El agricultor es un experto en su ámbito, pero es un experto distinto al experto científico. Y a Collins y Evans les importan mucho este tipo de cosas. ¿Cómo conectamos con este tipo de experticias o de experiencias distintas, ¿no? ¿Qué se puede sacar en cuanto se trabaja en conjunto? Y profundizan mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que son de los trabajos más recientes y más a la vanguardia en cuestiones de ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Ya les hablé de forma general de la obra y les di un poquito de contexto. Yo espero que les haya interesado y despierte la motivación en alguien por investigar este tipo de cosas. Gracias por su atención. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es momento para abrir el aspecto de comentarios, preguntas y respuestas por parte del maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ustedes, perfecto. Un segundo. Bueno, la pregunta que tengo es sobre mucho de lo que ha hablado, sobre todo de la importancia de este contexto en el que pueda sentir la ciencia, ¿no? Y las investigaciones. Como primero surge la necesidad en parte social y ya después económica y luego científica, ¿no? En este contexto, sobre todo México o Tampico, por ejemplo, usted es investigador, ¿cómo cree que podamos, ¿no?,
contraponernos a eso, como estudiantes y luego como psicólogos, al hecho de que hay, pues, prácticamente solo interés en población y sobre todo en política, en economía. Sí, desde lo político, en lo económico. Porque es interés es decir, eso es una muy buena pregunta, creo yo, porque estos intereses o motivaciones o vocaciones que nos caracterizan como individuos son producto del contexto en el que estamos. Si no hay un contexto propicio, por ejemplo, vamos a suponer en un solo actor social que es importante en todo, la universidad. Si la universidad no propicia ese tipo de cosas, evidentemente los alumnos les va a valer queso hacer investigación. Es una realidad. Pero aquí viene lo interesante. Y los intereses y las motivaciones de la universidad, ¿quién las propicia? O sea, vamos, a eso lo que llegar. Es un entramado muy complejo. Nosotros, por ejemplo, en Ciudad pensamos, bueno, podemos aportar nuestro granito de arena, que es estar haciendo este tipo de cosas, para ver si eso despierta algo en los estudiantes. Y es una forma de intentar, como dijo usted, contraponernos, por así decirlo, a la corriente que puede haber, ¿no? De no interés hacia la investigación. Pero lo cierto es que son cambios a nivel estructural muy amplios. Por ejemplo, no sé si lo sepan, pero es interesante, actualmente está habiendo toda una reforma en materia de legislación en cuanto a ciencia, tecnología y humanidades. Eso, si se hace, con el tiempo va a impactar en sus intereses y motivaciones y en las generaciones venideras. O sea, no somos muy conscientes de eso ahorita, pero va a impactar porque son cambios que bajan de nivel federal hacia las instituciones, por ejemplo, y eso, claro, va reformando la cultura, y la cultura, a su vez, va reformando los intereses y las motivaciones. Yo diría que si ustedes están interesados en la ciencia, busquen. Yo en mi momento, cuando fui estudiante de licenciatura, como a nadie le interesaba estas cosas, pues decidí, o sea, ciencia, tecnología y sociedad, filosofía de la ciencia, decidí buscar por mi cuenta y, pues nada, me topé con personas en el CINTAC que me apoyaron mucho. Entonces ahí fue un poco de suerte también. Entonces yo diría que si ustedes están interesados, se esmeren por hacerlo, pero no podemos esperarnos, si es difícil, a que los cambios estructurales tan necesarios se den, porque va a tardar mucho para eso. Entonces, pues bueno, cada quien mientras pongamos nuestro granito de arena. A lo mejor no es la respuesta más satisfactoria, pero creo que es la más realista. Por ahí alguien más tiene una pregunta, ¿no? Sí, ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, aquí también el doctor Enio dejó algunas preguntas. Bueno, si bien el puritanismo influyó en la ciencia, el día de hoy la religión sigue influyendo en la ciencia. A la pregunta, lo que también hace investigación científica, creo que, como les decía, comparte mucho una idea secular de la ciencia, es decir, ya la ciencia no es como un producto de otras condiciones, sino de las condiciones necesariamente religiosas. ¿Hasta qué punto impacta la religión? Creo que es algo que habría que reflexionar actualmente. Creo que, me permite decirlo, son otros los factores que pesan más actualmente. Creo yo. Es decir, no quiere decir que no haya puntos de contacto, pero creo que los motores de la ciencia actual y el desarrollo y la innovación tecnológica están en otro lado. Que no se pueda, o sea, que se pueda no hacer trabajo es otra cuestión. Pero creo que la influencia, como se dio en la Inglaterra del siglo XVII, es muy distinta. Pero claro, habría que ver, porque claro, es lo que nos enseña Merkel, habría que ver qué está ocurriendo en otros panoramas del mundo. Yo hablo desde mi realidad inmediata, ciertamente, y de lo que he leído. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues entonces, gracias, maestro Oscar. Vamos a proceder a dar cierre, ¿sí? Vamos a hacer la entrega de constancia. Al maestro Oscar por su participación como expositor del libro Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Frontera del siglo XVII, dentro del espacio de lectura
la tlacuachita zarigüeya ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento. Ese es el título del evento. Correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento, celebrado el día de hoy, 13 de marzo del 2023. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, chicos, les agradecemos mucho su participación y su estancia aquí. Sí, antes de que se vayan, los vamos a invitar para el siguiente evento, va a ser virtual, con el maestro Oscar Orlando García Cruz. Va a hablar acerca de la teoría general de los sistemas, fundamentos, desarrollo, aplicaciones de Ludwig von Bertalanffy. Entonces, por favor, se van a esperar un momento porque una de nuestras compañeras va a estar dándoles un pequeño obsequio por haber estado con nosotros. Son haciendo de una vez un poco de comercial. Entonces, están con las ciencias del comportamiento. Entonces, la siguiente exposición es acerca del comportamiento vial. Los taumátrocos, bueno, son un obsequio que damos a cada visitante que pues, sigue toda la exposición. Muchas gracias, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿En serio? Es que aquí les van a cobrar. Pues les vamos a cobrar. Lo que es que la grabación se haga mejor. Si no alcanzan, pueden pasar Pagaron esta, pero creo que se puede pagar más. Es que no sé, la iba a colgar.